Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del lunes 26 de marzo. Comenzamos nuestro programa y una nueva semana con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. En ausencia de nuestro compañero Aldo Mariatti, que estará ausente durante algunos días. Bueno, comenzamos la última semana de este mes de marzo, que además será la semana santa, jueves y viernes feriados, domingo la fiesta más importante del calendario cristiano. El lunes probablemente se cumple el 10º día después del juramento de Martín Vizcarra, de manera que el lunes próximo tendremos los nombres del nuevo gabinete ministerial. Por lo pronto nos vamos hasta Trujillo, capital de la Libertad, donde tomamos contacto con el gobernador regional Luis Valdés, que además tiene la experiencia de ser presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales, asamblea a la que, recordemos, perteneció Martín Vizcarra hasta hace unos años. Buenos días, gobernador Luis Valdés. ¿Tenemos problemas con la comunicación, Fernando? Vamos a retomarle un minuto y mientras tanto vamos conversando con nuestros otros invitados. Nuestros dos invitados que ya están en los estudios, muchas gracias, son Cecilia Valenzuela, periodista, investigadora, que tiene una columna en el diario El Comercio, y Augusto Álvarez Rodríguez, economista, periodista, que tiene una columna diaria en el diario La República. Y naturalmente queremos conversar con ellos en espera de tomar contacto con el gobernador Valdés sobre la naturaleza de esta crisis. Comencemos por lo más genérico. ¿Qué cosa llevó a lo que Vizcarra caracterizó como confrontación política, de confrontación y odio, que ha perjudicado a nuestro país? ¿Cuál es el origen de esta confrontación? Puesto que muchos subrayan que no habían diferencias programáticas. ¿Cuál es el origen entonces de esta confrontación y odio? Ayer Max Hernández en La República, en una entrevista en La República, dice: este no es un problema político, este es un problema de personas y de personalidades. Y yo creo que tiene muchísima razón. Ha habido un encono por un lado y una soberbia por el otro, ¿no es cierto? Desde Keiko Fujimori, una incapacidad de digerir la derrota, y desde Pedro Pablo Kuczynski, una suerte, pues vamos a llamarle soberbia, sino a veces petulancia, ¿no?, respecto de su condición de gobernante. No ha habido acercamiento. Y allí está el resultado. Vamos a analizar lo que nos dice Cecilia, es sumamente interesante, porque qué frágiles nuestras instituciones como para que los pleitos entre personas terminen tumbando un gobierno. Pero ya tenemos comunicación con Trujillo, Fernando. Señor Luis Valdés, ¿nos escucha? Claro que sí, muy buenos días, don Fernando. Un gusto saludarlos y gracias por la comunicación. No, al revés, muchas gracias a usted. Queremos tener el punto de vista de alguien que esté ejerciendo el mismo mandato que ejerció Martín Vizcarra hasta hace poco menos de 4 años. Queremos ver cómo ha reaccionado usted y la gente en La Libertad frente al discurso presidencial y los lineamientos que estableció el nuevo presidente para lo que será su acción política. Así es, Fernando, en verdad vemos con mucha esperanza este proceso, digamos, de inicio de la gobernabilidad a favor del país. Yo quiero precisar que todos los mensajes siempre se oyen bien, pero el gran desafío está en ejecutarlo. Lo importante es que el presidente Vizcarra tiene un compromiso, pero el gran reto lo tiene el Congreso de la República. Ellos tienen que dejarlo gobernar. El presidente conoce las dificultades de las regiones, así que esperamos que este proceso de descentralización sea efectivo y podamos llegar a los peruanos que en verdad requieren la presencia del Estado, y sobre todo en aquellos pueblos donde no hay una presencia activa. Ahora, hay un reto importante también, que es la reactivación económica. Con esos procesos de vacancia, algunos inversionistas se han visto atemorizados. Hay también un trabajo ahí pendiente que hacer, obras paralizadas por el tema de la corrupción. Uno de los mensajes que ha advertido el presidente justamente la lucha frontal contra la corrupción. Creo que hoy se tiene que hacer un lineamiento, o en todo caso una política pública, pero alineada con todas las instituciones que tienen que ver con la lucha frontal contra la corrupción, y también establecer algunas políticas a nivel de todos los gobiernos, subnacionales como los locales, regionales, y también a nivel de los gobiernos, de los ministerios, ¿no? Sí,
señor Valdés. Por otra parte, uno de los temas en los que enfatizó el señor Vizcarra es la reconstrucción con cambios en el norte de nuestro país particularmente. Usted tuvo contacto con él durante los meses en que el señor Vizcarra fue ministro y se desplazó a su región en varias oportunidades. ¿Qué cosa caracteriza su acción frente a esa emergencia que sabemos hoy globalmente ha sido lenta e ineficaz? Pero ¿cuál es la nota particular de Martín Vizcarra como ejecutor ante una exigencia de ese tipo? Bueno, él es un conocedor de la administración pública, ha sido gobernador. Recuerdo cuando sucedieron los hechos del fenómeno del Niño Costero, estuvo aquí en la región de Libertad, estuvimos en el puente Virú, un puente que se lo llevó las corrientes del río, estuvimos en el río Chicama, estuvimos también monitoreando las zonas de emergencia, y en verdad vimos una actividad bastante dinámica, efectiva, y espero que esa experiencia asumida pueda trasladarla, volcarla hoy en su gobierno. Pero yo quiero dejar hoy de repente esto en la mesa. El proceso de reconstrucción depende de varios actores, fundamentalmente de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en lo que es reconstrucción de las escuelas, de acuerdo al plan de reconstrucción, está bajo su competencia. Igual el Ministerio de Transportes en la reconstrucción de los puentes, de las carreteras nacionales que tenemos aquí en las regiones, así como el Ministerio de Salud en los centros médicos, en los hospitales que también han sufrido el impacto del Niño Costero. De acuerdo, señor Valdés, está claro que es un trabajo conjunto. Quería hacerle una pregunta con respecto a la relación entre los gobiernos regionales y el gobierno central. Esta participación de los congresistas pidiendo obras, gestionando obras para que se hagan en sus regiones, en realidad no es una labor congresal, es una labor que más bien le correspondería a las autoridades locales y a las autoridades regionales como usted. ¿Qué está fallando como para que los congresistas se conviertan en esta especie de gestores de intereses? Yo creo que más de gestores de intereses han sido unos lobistas de intereses, y eso es lo que tenemos que reprochar primero y poner coto. Yo creo que el proceso de descentralización es lo que está faltando o está fallando. No ha habido un proceso de descentralización efectiva, y es producto, incluso no solamente de los congresistas, los gobernadores tenemos que ir a los distintos ministerios para que puedan ejecutar una obra de agua, de desagüe, de pistas y veredas, que no debe estar a ese nivel. De acuerdo. El ministerio o los ministerios deben encargarse de planificar el desarrollo, también monitorear, controlar, fiscalizar, pero no pueden estar ejecutando pues obras. No existe todavía ningún espacio de diálogo institucionalizado, como lo fue el Consejo Nacional de Descentralización que existió en su momento. No sé si servía o no servía, pero finalmente era un espacio institucionalizado para este tipo de intercambios. En verdad no existe un espacio. Los órdenes ejecutivos, si bien cierto, es una plataforma importante, nos juntamos con los ministros o el gobierno, pero debemos tener algo normado. De acuerdo. El presupuesto tiene que distribuirse de manera equitativa, ¿no? Atendiendo las brechas sociales que hay en cada una de las regiones y también a su población. Hoy el 70% del presupuesto nacional de la República está administrado por el gobierno nacional con sus distintos ministerios. Es por eso que hoy todavía vemos que hay alcaldes que van a los ministerios para conseguir la construcción de una escuela, para conseguir la... Muchas gracias, señor Luis Valdés. Recuerdo que usted es el gobernador regional de La Libertad. Muchas gracias por sus explicaciones. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Cecilia Valenzuela y Augusto Álvarez Rodríguez. Las 8:17 y hemos recibido en los estudios de RPP a la periodista e investigadora Cecilia Valenzuela por una parte y al economista y periodista Augusto Álvarez Rodríguez. La pregunta que planteamos es: esta política de odio y confrontación que ha sido denunciada por Martín Vizcarra como característica de este último periodo, ¿qué origen tiene en vista de que las fuerzas políticas no tienen tantas diferencias? Cecilia Valenzuela nos ha dicho que es algo personal que tiene que ver con el encono de uno y con la soberbia de otro. Su opinión, señor Álvarez Rodríguez. Yo comparto ese punto de vista. Y miren cómo los eventos, no sé cómo llamarlos, los incidentes de estos audios que salen, que son los que acaban detonando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, reflejan o resumen todo lo que ha pasado en la política peruana en el último año y medio. Fuerza Popular con un lío interno espantoso, y con Fuerza Popular, el lado de Keiko, buscando cómo disparaba contra Kuczynski hasta derribarlo.
Por otro lado, un pleito entre dos hermanos que se acaban desangrando, y en el otro lado, el del gobierno, una impericia total donde ves a los ministros como Bruce y el gobierno en general que caen mansitos en el juego. Por tanto, al final es un tema de un gobierno, de una oposición con un encono muy fuerte, y un gobierno como el de Pablo Kuczynski, que fue una demostración de impericia política, de no darse cuenta cuando era, no sé, como dicen los gringos, too good to be true, es decir, demasiado bueno para ser verdad, que venga el señor Mamani a decir, oye, compramos, lo hacemos, todo así, y dicen, listo, la calle, Choquehuanca, no es decir... No, además, ¿quién eres? ¿Dónde estás? No, será como... Sin capacidad de reaccionar. Yo creo que de esa manera estos eventos reflejan en esa semana todo lo que pasó en el último año y medio. Y en toda esta trifulca, Martín Vizcarra significa como un aire nuevo, que te da un estilo nuevo y que, como conversábamos antes, me gusta o me da expectativa que venga el señor desde Canadá y diga, un ratito, me dan 10 días para armar el gabinete, tengo que tomarme mi tiempo, quiero conversar. Es cierto que todavía no ha hecho ninguna precisión, que su discurso es imposible estar en contra de lo que dice, que es sensato, pero me da la expectativa y la esperanza que entremos en una fase efectivamente como de reconciliación, no reconciliación, como de gladiadores muy cansados que quieren descansar por unos 6 meses de esta trompeadera enorme, y eso puede dar un espacio para conversar diferente. Un poco de sensatez, ¿no? Porque sin duda. Es un poco de sensatez. Cecilia, yo quería preguntarte con respecto a lo que dice Augusto. Han cambiado algunos actores, es decir, sale de escena Pedro Pablo Kuczynski, entra en escena Vizcarra, sale de alguna manera de escena temporalmente, por lo menos Kenji, aunque ya dijo que viene recargado. Pero de alguna forma los fujimoristas siguen ahí, y Vizcarra no es, pues, no es Alan García, por decirlo, no es un estadista que va a venir a enfrentar a una fuerza poderosa con más herramientas que las que probablemente tenía Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál debe ser el juego? ¿Qué podemos esperar de uno y otro lado? ¿No? Primero, yo creo que vale aquí un diagnóstico, un pequeño diagnóstico. Al final de cuentas, lo que ha resultado es que se ha impuesto, en mi opinión, la informalidad en la política. De acuerdo. ¿No es cierto? La oposición combatió tenazmente a los tecnócratas que asistieron a colaborar con Kuczynski. Y al final, después de esta batalla, descrita por Augusto, encarnizada, al final de cuentas se ha impuesto, el héroe es el señor Moisés Mamani, que es en realidad una persona que no recuerda dónde estudió la secundaria y que tiene denuncias por no mantener a uno de sus hijos, en fin, y que puede hacer a partir de técnicas montesinistas política, y puede tumbarse un presidente precisamente así. Entonces, la informalidad ha llegado a la política en nuestro país. Un buen tiempo. No se va a ir, y Martín Vizcarra tiene que enfrentar eso. Es una situación difícil. A mí me parece importantísimo que él aproveche esta luna de miel en la que de pronto, o por cansancio o por buena voluntad, vamos a desear que sea así. El beneficio de la duda. ¿No es cierto? Los opositores van a dejarlo un tiempo, van a soltarlo un tiempo, ¿no? Pero también está el tema judicial. También está el tema Odebrecht, que es uno de los temas que ha movido todo esto, porque más allá de las personalidades encontradas digamos, incapaces, pero también y sobre todo tremendamente deformadas. Yo creo que hay una sensación entre la gente de Fuerza Popular y entre la gente del APRA de que el gobernante puede manejar a la Fiscalía, puede manejar al Poder Judicial, quizá porque en los gobiernos de ellos así era. Ha hecho bien Vizcarra en no pronunciarse en absoluto sobre el allanamiento de las casas de PDPK. Por más pena que le dé, porque sospecho que también lo ha impresionado el tema, ¿no? Exactamente, pero no es cierto que ahora haya algún gobernante que pueda manejar la Fiscalía. Pero la forma como se lanzó Fuerza Popular contra el fiscal y el apoyo que tuvo del APRA, lo que te dice es que lo que viene va también a tener que ver con la forma como el Poder Judicial vaya a ir ajustando o no a Keiko Fujimori y a Alan García por el tema del dinero negro de Odebrecht. Lo que señala Cecilia es importante, porque Odebrecht no es un tema de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido el que más luces ha tenido, pero en realidad es un tema que los embarra a todos, ¿no? Lo que dicen ustedes dos, Pati y Chichi, creo que es particularmente valioso porque creo que todos comparten esta idea. El telón de fondo de todo lo que pasa o no pasa en la política peruana desde hace un año y medio y va a seguir determinando lo que ocurra en el país es
las denuncias de Lava Jato. Y lo que hemos escuchado ahorita es primero el primer round, digamos, del testimonio de Barata, que digamos que es el testimonio light, porque son los temas de lavado de activos vinculados a la campaña electoral, donde hay la discusión si será delito o falta administrativa. La que viene ya es soborno puro y duro. Que es el que ve Hamilton Castro, ¿no es cierto? Claro. Y a eso va aparentemente a chorrear a muchos partidos, a mucha gente, y ahí entramos en otro momento más importante. Pero como Chichi planteaba, acá el problema de fondo es la corrupción, y eso es lo que determina cómo cada fuerza política actúa, se defiende, qué cosa omite, qué cosa hace, con quién hace pactos. No es gratuito que Kenji haya dicho que va a dar información sobre Odebrecht, ¿no? O sea, ha dicho que él se va a volver testigo protegido para las denuncias de Odebrecht. Es decir, no sé si tiene la información, pero por ahí va la amenaza, digamos, ¿no? Sin duda. Y sospecho que Kenji puede hablar mucho, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué cosa viene por delante? Porque ustedes han dicho que el discurso fue consensual, todo el mundo está de acuerdo, pero hay al mismo tiempo un gesto, que es el único gesto político concreto que ha tomado, que no siga en el gabinete ninguno de los ministros actuales. Y es una decisión bastante radical, que supone buscar 18 reemplazos. No es poca cosa. ¿Qué cosa significa eso como posibilidad abierta para formar un gobierno que cuente con el apoyo del Parlamento y de la sociedad? Bueno, a mí me parece un enorme reto, pero también una necesidad. Era importante que eso pasara. Parte del conflicto, esta ley Mulder, que me parece de una prepotencia total, ¿no? En relación a modificar las reglas y prohibir de alguna forma al Ejecutivo que disuelva el Congreso, si es que no se ha eliminado a todos los ministros. Parte de este problema lo está cortando desde raíz el presidente Vizcarra cuando dice voy a cambiar a todos. Ahora, ¿es una tarea enorme? Claro que es una tarea enorme. Y sobre todo crea enormes expectativas. Entonces uno ve, por ejemplo, en el Twitter a un grupo de gente que es seguidora de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, insinuando, sospechando de que Martín Vizcarra está negociando con alguna gente a la que ellos consideran de izquierda o caviar. Y lo mismo desde la izquierda, ¿no es cierto? Furiosos porque estaría negociando con gente a la que ellos consideran fujimorista. Entonces, seguimos en lo mismo. Y es tremendo porque ¿de dónde va a sacar, cómo va a hacer el presidente para poner contentos a unos y otros, a tirios y troyanos? Hay mucho pedido de dejar de estar polarizados. ¿Está dispuesta la gente a empezar a consensuar con el del frente, que ya no se convierte en un rival, sino en un enemigo? Que todo va a depender del juego que exponga Vizcarra. Y hasta ahora hay como que todos nos imaginamos el Vizcarra que uno quisiera tener. De acuerdo. Pero el que no hable el señor Vizcarra, y parece estupendo que no hable y que decante luego. Hay tres momentos vitales en la presidencia de Vizcarra. Uno es su discurso del día viernes, que te pinta qué es lo que quiere hacer y no es tan preciso como no debía ser tan preciso. Además, dice algo bien importante. Estos son los lineamientos y luego designaré a la o el presidente del Consejo de Ministros que vendrá a presentar el plan, que es lo que la Constitución dice. Segundo viene la designación de su gabinete y es ahí donde creo que va a ser la primera gran señal de por dónde va a ir Vizcarra. Y el tercer hito es cuando venga el voto de confianza, porque ahí vamos a ver cómo se va a dar la dinámica entre este Congreso, que es un toro complicado, que no sabes por dónde viene, y este gabinete cómo se plantea. Por tanto, estamos recién empezando y me parece que recién Vizcarra va a comenzar a decir qué quiero hacer cuando designe a su conjunto de 18 ministros. Tenemos que... Perdón, Cecilia, adelante. Yo quería que tuviéramos en cuenta en esta conversación al público, a la opinión pública, a la gente. Quieren que se vayan todos. Está muy enojada. Quieren que se vayan el riesgo de que ese enojo no se canalice. Bueno, empezaron que se vayan todos los ministros. Al menos ha cumplido con algo, con lo que la gente quiere que se vayan todos. Ahora hacíamos encuesta en la mañana, que claro, son encuestas de medios que no tienen la rigurosidad de una encuesta planeada, pero de 10 respuestas, 8 pedían que cierre el Congreso. No se va a hacer, pero ese es el sentimiento, ¿no? Y es un sentimiento que tiene razón, que tiene razones sumamente fuertes, ¿no? La gente está fastidiada con razón. Pero la gente quiere gobierno también ya. Hay una trompeadera ahí, pero la gente quiere ya algún tipo de discusión de gobierno puro y duro, de políticas públicas, que creo que es el gran tema que se ha olvidado en los últimos 3-4 meses. Vamos a ir justamente a eso. Después de la pausa. Perfecto. Se nos pueden acompañar durante breves instantes. Conversaremos sobre eso. ¿Qué perfil deben tener los decididores en el próximo gobierno y la política económica en particular?
las 8:35 estamos entrevistando a dos analistas políticos y periodistas, Cecilia Valenzuela por una parte y Augusto Álvarez Rodríguez por otra, que nos han hecho el relato de la crisis desde el punto de vista de las personas en conflicto, de las fuerzas políticas en conflicto y del tema judicial que subyace probablemente a esas dos otras dimensiones de este conflicto: odio y confrontación, como lo denominó Vizcarra. Lo que queremos comprender ahora es cuál es el perfil necesario de los dirigentes políticos, es decir, a qué figura debe responder el próximo primer ministro y ministro de Economía, habida cuenta de que tenemos algunas cifras que son inquietantes respecto de la deuda externa y respecto del déficit público. Cecilia Valenzuela. Es importante recuperar el tiempo perdido y las pautas que han guiado nuestra economía por el lado del crecimiento. El precio de los minerales está buenísimo para nosotros, casi 3 libras, ¿no es cierto?, la onza de bronce, y eso realmente es una gran noticia, Podemos reducir la pobreza, crecer, si es que hay paz política, si es que hay armonía política. O sea, una cosa necesita de la otra. ¿Cuál es el perfil del economista que debe guiar ese ministerio? Se voceó en un momento a Elmer Cuba, que había preparado el plan de gobierno por el lado económico para Fuerza Popular, pero todo indica que no va a ir por ahí. Entonces, hay que ver a quién va a elegir Vizcarra, pero yo creo que debe ser una persona comprometida con el mercado, comprometida con la línea que se ha venido siguiendo y que tantos buenos frutos le ha rendido al país en los últimos años. ¿Y para la PCM, cuál es el perfil ideal que usted imagina? Un político capaz de cubrir al presidente, un político con reacción, que sea alguien que pueda conversar con la gente, tanto de la izquierda como de Fuerza Popular, como de Acción Popular o del APRA, que pueda articular y que le permita al presidente no gastarse. ¿Y ve usted posibilidades que encarnen eso en nuestra oferta de personal político? Yo no iría por un político usado o gastado, iría por un nuevo político, por una persona joven, a quien no haya manchado Odebrecht, ni por asomo, o sea, ni por pertenecer a uno de los partidos, ni por haber tenido negociaciones o situaciones de relación con ellos. Hay gente joven, hay gente nueva que le hemos visto en las últimas campañas electorales, que podrían realmente ser revelación. Y ojalá creo que esa frescura es importante. Porque es interesante porque, por ejemplo, Vizcarra siempre se dijo que era un técnico. El manejo de Moquegua, por ejemplo, que Yabeco era un manejo absolutamente político. Recordemos que además Vizcarra salta a la palestra política a raíz del moqueguazo. O sea, hay que salirnos de los típicos políticos, como dice Cecilia. Hay gente, Augusto, porque Juan de la Puente, por ejemplo, dice no hay que recurrir a un gabinete multipartidario. Y yo digo, ¿tiene suficientes independientes con corte político, con capacidad para entrar al sector público en este momento? Ya, creo que más o menos los lineamientos están muy claros, que tiene que ser un espacio abierto, trayendo gente independiente, capaz, pero ¿qué es lo más exitoso que ha habido en el Perú en los últimos 2 años? La selección peruana de fútbol y Gareca. Y creo que hemos aprendido de él, es como confiar en, a ver, Gareca, tú convoca a tus jugadores. Sí, claro. Y ahí nos vas a decir cómo quieres jugar. Por tanto, yo esperaría más bien, como no tengo muy claro qué cosa quiere hacer Martín Vizcarra, pero sospecho que quiere hacer algo bueno, como que confiaría y en darle los espacios para que el señor Vizcarra, como se le da al señor Gareca, que jala a un chiquillo de 19 años que nadie sabía quién es, y lo ve jugando en Miami, y dice, caray, qué buen muchacho. Es decir, darle los espacios para que él arme el equipo que quiere armar, y él sabrá a qué quiere jugar. Y ahí veremos el libreto, porque con Kuczynski como ya intuíamos qué cosa quería. Con Vizcarra como que hace falta ver su guión, su argumento cuál es, y esperar a que él convoque a la gente y luego verlo, y darle el espacio para que su equipo pueda jugar. Da la impresión que tiene, Cecilia, un ojo en lo regional, ¿no es cierto? Y que además y un corazón. Y un corazón. Claro. Y hay que reconocer que con el tiempo, no sé si comparten mi opinión, a través de las presidencias regionales, de los gobernadores regionales, ha empezado a surgir una clase política cada vez más experimentada que Lima no ve ni mira, ¿no? Yamil Osorio, más allá de que nos guste o no nos guste, es un ejemplo de un liderazgo regional importante y nuevo, ¿no? Martín Vizcarra es el mejor ejemplo de un liderazgo regional importante. Y no solo Martín Vizcarra, ha habido otras personas, ¿no?, que han hecho cosas importantes. Pero
tiene que tener ahí un poco de cuidado. De acuerdo. Porque yo también soy provinciana y vengo del sur y sé cómo funcionan un poco estas miradas, ¿no? Y yo creo que hay que buscar a alguien muy joven y muy fresco, que no tenga... Que no despierte estas investigaciones rapidísimas y a la ligera, ¿no es cierto? Porque lo último que también hemos visto en los últimos meses ha sido una gran cantidad de denuncias, hay una suerte de denunciatitis, ¿no? A cualquier autoridad que surge hay que buscarle el 3 pies al gato, aunque sepamos que tiene 4. Y yo creo que sí se necesita alguien fresco. Él debería aliarse de una persona más joven que él, con más ganas y sobre todo con mucha ilusión, con muchos sueños. Eso es lo que necesitamos recuperar, esperanza, ¿no? Porque el problema con alguien que ya ha estado en sector público, por más joven que sea, es la vulnerabilidad, ¿no? Ya basta que hayas ocupado un cargo 3 años para que te puedan saltar con cualquier cosa. Pero es alguien fresco, pero con capacidad de manejarse con este Congreso. Claro, ¿no? alguien que haya estudiado mucho. Y tiene que saberse cuadrar y que tiene que generar respeto y que cuando la oposición le diga algo, él diga, esta es mi posición. Lo mismo en el Ministerio de Economía, donde es evidente que lo que ha habido es en los últimos años, con este gobierno y el gobierno anterior, como una caída del perfil, del peso político que el MEF debía tener. Claro. Entonces, como que el gabinete tiene que cobrar mucha importancia y Martín Vizcarra como que tomar el espacio para que el gabinete actúe y trabaje. Y lo proteja. Hay algunos temas concretos que han dado lugar a conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento. Ya mencionó usted la ley Mulder. Veo que hay declaraciones de ayer del señor Miguel Torres, influyente congresista de Fuerza Popular, que la observación hecha por el Ejecutivo saliente permite que se revise y que se modifiquen algunas cosas en el Pleno. Pero hay otros temas que tienen consecuencias económicas, la ley de las pensiones militares y policiales, por ejemplo, que significa 1.000 millones de soles anuales para siempre. La ley CAS, que significa más de 2.000 millones. Es decir, ¿cómo podrá conjurar esos conflictos Vizcarra y su futuro gobierno? Bueno, esa es la tarea que tienen por delante y lo que necesitan es tener ideas claras, pero además abrirse espacios para que el Congreso les dé los espacios para que puedan trabajar. Porque de lo contrario, ese es un gobierno, el de Pedro Pablo Kuczynski, que se ha pasado los últimos 6 meses en solo ver cómo se defendía. Y también es un Congreso que se ha dedicado solamente en ver cómo atacaba. Entonces los temas de políticas públicas, yo entiendo, y es divertido, y la política es confrontación, y eso es el toque que tiene que tener, pero debajo de eso tiene que haber una discusión de políticas que hace falta en las materias cruciales del país, en salud, en educación, en empleo. Sí, eso es como que nos hemos olvidado y es una tribuna mirando las cosas, el ruido, pero no la sustancia. Aunque parezca una perogrullada, es una oportunidad para que Vizcarra demuestre que puede ser gobernante, pero para que el Congreso demuestre que no eran ellos, digamos, ¿no? Ahora, hay que ser realistas, del populismo no nos vamos a librar en estos tiempos. El Congreso es mayoritariamente populista, estén en la bancada. Es un Congreso con el rabo entre las piernas ahora, ¿no? Es un Congreso que tiene. Pero eso los puede volver más populistas. Mira, no sé, que es un Congreso que está en 11%. Ah, pero entonces la ley CAS te lo sube. Hasta antes de los mamanivideos. ¿Y cómo estará ahora? Pero es un momento como para el Congreso, si son sensatos y prudentes, como que para que reflexionen y den un pasito atrás y miren para que darle el espacio al gobierno. Porque si siguen encimando a Vizcarra como lo encimaban a Kuczynski, mira, ese Congreso se va a demoler solo. La gente va a estar más furiosa todavía. Va a salir a la calle. Cosa que no ocurrió hasta ahora. Por su presencia y por el esfuerzo de descifrar la situación política que estamos viviendo. Muchas gracias, que tengan buenos días. Son las 8:48, hacemos una pausa y retomamos el programa.